Bueno, vamos a la novena parte o a la novena exposición de la serie La historia del padre de la fe. El título de hoy es La fe más grande. No es que podamos cuantificar la fe, pero evidentemente hay una posición superior en cuanto a la confianza que hoy vamos a ver en su máxima expresión en la persona de Abraham. Y en dos áreas muy duras de la vida que puede que de alguna u otra forma nos toque o no, en su totalidad o en alguna parte a todos. La partida de alguien, el peligro de que alguien parta a la eternidad antes de tiempo, por decirlo de alguna manera. No es que haya un tiempo especificado, pero en general hay una trayectoria por la cual todos tendríamos que pasar hasta que el Señor nos llama, ¿no? Pero a veces las cosas no se dan como nosotros planteamos o lo esperamos. A mí me pasó en mi vida y lo acepté con mi padre. Yo pensaba que habría otros planes. Sin embargo, los planes de Dios siempre son soberanos y diferentes. Bueno, pero el Señor me dio gracia para entenderlo, asumirlo, sobrellevarlo, superarlo y que sea Él siempre mi referente, como lo será de usted y de cada uno que se acerca a Él. Bueno, tome su asiento, por favor, y abra su Biblia en Génesis 22. Vamos a ver, no sé si la parte más dura de toda la trayectoria de Abraham. Ya van 25 años, más los 20, más o menos, que tenía Isaac. Recuerde que Abraham esperó 25 años la promesa. ¿Le habrá agarrado un poco de ansiedad en los 25 años? Imagínense, nosotros no podemos esperar una semana, nos ponemos nerviosos cuando no nos contestan el WhatsApp. Abraham esperó 25 años la promesa del Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a tener paciencia. No quiere decir con esto que vas a tener que esperar 25 años para que te respondan, pero muchas veces Dios tiene planes a largo plazo y debemos aceptarlos, debemos pedirle a Dios: Señor, dame la paciencia para esperarte tranquilo, porque eso es paciencia, ¿no? Si no, sería impaciencia de continuo, lo cual lleva a una desestabilización emocional y psíquica y hasta física después también, ¿no? O sea, es dañina. Debemos vivir en completa paz. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Así, ayúdame, Señor, a perseverar pensando en Dios, en ti. Amén. Bueno, veíamos en el domingo pasado, en la historia de Abraham, vimos interesantes cuestiones, ¿no? Y cuando nació a Isaac, como Dios lo prometió, el nombre que le puso, cómo Sara reaccionó. Después, bueno, vimos también el nuevo tropiezo de Abraham con Abimelech, cómo Dios fue fiel, maravillosamente fiel, a pesar de la natural humanidad de Abraham. Pero sí era notable la espiritualidad de Abraham con la de Lot, ¿no? Era notable. La torpeza todos la llevamos. Pero hay dos formas de vivir el cristianismo. Uno es confiando y obedeciendo a Dios y eventualmente tropezando porque Dios lo permitirá por alguna razón, para que no nos ensoberbezcamos o no nos enaltezcamos desmedidamente, creyéndonos más santos y más buenos que otros, sino que podamos decir: bueno, yo también me equivoco, como los demás se equivocan. Porque si nos equivocamos, a veces empezamos a pensar, sin darnos cuenta, que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, nosotros los santitos y ellos los mundanitos, ¿no? Y bueno, entonces Dios a veces permite que tropecemos para decir: al final yo soy igual y en esta área peor todavía. Entonces nos bajamos y le pedimos ayuda al Señor y misericordia, y Él, por supuesto, tiene misericordia y fidelidad maravillosamente infinita para nosotros, sus santos. Bueno, esto fue desarrollando la fe de Abraham. Imagínense cuando ve la bondad de Dios a pesar de su propia torpeza o maldad, porque es maldad. Inclusive Abimelech recuerda que le dijo: Abraham, ¿cómo se te ocurrió hacer hacer esto que no debías hacer? Imagínense un rey con un príncipe como Abraham y toda la gente que lo estaba mirando, la vergüenza de Abraham. Pero después ve que
termina Dios bendiciéndole materialmente, cumpliendo Dios su promesa igual. Y entonces empezás a pensar, claro, bueno, después fue justificado Abraham, pero no fue por sus obras justificado, sino porque creyó a Dios. A pesar de que tropezó, él creyó a Dios y le obedeció en todo lo que pudo. Y aquí ahora viene la máxima expresión de la fe, por eso la fe más grande, que es la fe de Dios. Espero hayan tenido la oportunidad o la inquietud o ser movilizados a ver un poquito, como se los dejé como tarea para el hogar, el contenido del Código de Hammurabi, que alguno googleó seguramente, investigó un poquito a ver qué decía el Código de Hammurabi, que era la primera ley escrita antes de Abraham inclusive. O sea, arqueológicamente son los primeros documentos, no se sabe antes si hubo otro código escrito. El más antiguo de todos es el Código de Hammurabi o del Denusi. Otro. No hay ley escrita antes de eso. Y hoy está ese testimonio físico en los en las diversas instituciones y museos de arqueología, ¿no? Que sorprende y por supuesto todo está documentado. Bueno, pero Abraham venía, después de todo, venía siendo prosperado y bendecido en todo lo que hacía, a pesar de que se equivocaba. Esto bien podía enseñarte que Dios no está esperando que seas perfecto para bendecirte. Dios está esperando que tu corazón sea perfecto para con Él, a pesar de que tanto como yo como vos podamos eventualmente meter la pata, tropezar o hacer algo que no conviene. Hacer algo eventualmente o circunstancialmente que no conviene no es lo mismo que vivir en pecado, vivir enredado en el mismo pecado y siempre lo mismo, y ni siquiera teniendo el más mínimo deseo de desconectarnos de tal condición de vida o de tal práctica. Eso habla claramente de una naturaleza espiritual absolutamente carnal o niña, digamos, o directamente una condición de perdido, como hablamos del tipo de gente como Agar e Ismael, que eran bendecidos por Dios, tenían la marca de Dios, pero no eran salvos, no tenían la fe y lo evidenciaron después a lo largo de toda la historia, ¿no? Eran parte, pero su fruto y su final habla de que no perseveró hasta el fin conforme a la promesa, el mandamiento de Dios. Aconteció, dice en el verso 1, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Probar no significa que lo puso en una tentación, sino que lo puso, le dio un examen, lo puso a rendir un examen de fe. Esto es lo que nos pasa o nos va a pasar a todos, los que creemos. Los que no creemos terminaremos recibiendo algunas cosas de Dios, gracia común. En el mundo muchas personas reciben bendición de Dios y no son creyentes. Y tienen mucho más dinero, salud que nosotros y no son creyentes. Pero Dios, en su gracia común, reparte sus bendiciones y deja caer su lluvia sobre pecadores y justos. Es así, porque la gracia en eso consiste, en darle el favor a quien no lo merece. Pero hay una gracia especial dedicada a sus escogidos, a los que son creyentes del tipo de Abraham, de la fe de Abraham o la fe de Jesús, la fe de Dios, la fe sobrenatural, la fe que es don de Dios, que no puede ser fabricada en el corazón humano, sino que es un don de Dios que, a través del Espíritu que vive en nosotros, nos capacita para confiar y aferrarnos tan firmemente como lo vemos en estos estudios de los viernes, de la voz de los mártires, de cómo hay claros ejemplos de personas que a pesar de que viven amenazados de muerte, siguen pasando por encima todas las amenazas y siguen haciendo la obra de Dios con dolor, con angustia en muchos momentos, pero sin protesto, y teniendo gozo, perseverancia, paciencia y confianza en Dios. Bueno, aconteció que después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. ¿Cuántas veces se le apareció Dios a Abraham? Y sobre todo en esos 25 años para hablarle de la promesa, una, otra y otra vez, para reafirmarle lo que él había prometido, y que si uno lo compara con la obediencia de Abraham en términos de absolutos, Abraham
pecó muchas veces y Dios no se equivocó ninguna. Dios podía decir, bueno, se rompió el pacto. Pero ¿por qué no se rompe el pacto? Porque el pacto lo hizo Dios con Abraham. No Dios y Abraham hicieron pacto, sino que Dios hizo pacto con Abraham y se comprometió él. No pasó Abraham por el medio de los animales. Pasó Dios nada más. Pero le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Como diciendo, bueno, tu responsabilidad es caminar derecho, bien y confiar en mí. A tal punto que llegó un momento en la vida que le dice en el verso 2, toma ahora tu hijo, tu único, primera vez, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya esto de por sí es durísimo, rarísimo, ¿no? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, sin dilaciones, sin poner ni consultar siquiera. Simplemente sabía muy bien que Dios le habló, como lo hizo otras veces, y agarró, tomó su hijo, cargó el asno, todo el material, la leña, todo lo necesario para el sacrificio. Claro, imagínense el corazón de Abraham, ¿no? Iría como, ¿qué es lo que pasa? Pero por otro lado, él ya había tenido 5 o 6 veces las promesas de Dios. Vio la fidelidad de Dios en los momentos de peligro. Vio cómo Dios salvó a Sara. Vio a Sara tener a los 90 años a su hijo. Vio ser librado de la mano del rey de Egipto, de Abimelech. Lo consideraban a él una persona especial, un príncipe, ganar la guerra contra Kedorlaomer y todos sus asociados, sus aliados. Ver toda esta fidelidad a lo largo de la vida, a lo largo de tantos años, de repente dice, bueno, no, ya no es tiempo de dudar, es tiempo de confiar. Pero Dios redobló la apuesta, o sea que ya no le dijo, bueno, Abraham, vete a la tierra, deja tu papá y tu mamá, deja ya salir de la casa y empezá a vivir por la fe. No, ahora ya vivió por la fe, pero le tocó algo más duro todavía. Ahora le dice, bueno, hasta aquí llegaste. Muy bien, Abraham. Estás todavía confiando en mí. Bien, a ver si es cierto. Entonces le dice, y esto es una... No quiere decir que Dios te va a mandar a sacrificar a tu hijo, pero hay cosas muy duras en la vida que te van a poner a prueba. Y ahí es donde se muestra quién es de Dios y quién no lo es. Porque para eso es la prueba. No es para mostrar, y ahora vamos a ver que la forma de hablar en la que Dios habla es porque el Antiguo Testamento usa un lenguaje muy elemental, muy sencillo, pero no es porque Dios se olvida o porque Dios necesita la ayuda de nosotros o porque Dios se equivoca. No, pero eso lo vamos a ver después. Abraham hizo exactamente lo que Dios le mandó. Se levantó muy de mañana y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día, ya 2 días de viaje, otra vez Abraham viajando, qué raro, ¿no? Caminando y caminando. Fíjese, porque si usted dijera, bueno, voy 2 días de camino para recibir una bendición, cualquiera va. Pero 2 días de camino para hacer un sacrificio para Dios donde estás más del lado de perderlo todo que de ganar, esto es solo para creyente, porque lo falso no pasa la prueba, pero seguro. Porque como dijimos, un milagro, ¿quién quiere recibir? ¡Amén! ¿Quién quiere hacer un sacrificio para Dios? Y vemos media mano levantada, media mano. ¿Por qué? Y porque la fe se verifica en la prueba, en el examen. Entonces dijo Abraham a sus siervos, él venía con gente, él les había dicho a la gente que Dios le dijo que haga un sacrificio. Y le dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, fíjese la fe ya en acción de Abraham, yo y el muchacho iremos hasta allí, y ahora me gusta más todavía, porque sigue hablando el plural. Dice, y adoraremos y volveremos.
a vosotros. Abraham no estaba creyendo que Dios había dicho en sentido figurado esto, porque era muy común en esa época el sacrificio humano. Era algo parte de las culturas de aquel tiempo. Los registros históricos nos hablan muy bien de que los sacrificios humanos y de niños o de jóvenes o jovencitas eran bastante comunes, algo totalmente inhumano e inmoral, pero era común, ¿no? Entonces no era algo fuera de lo que habitualmente Abraham estaba acostumbrado a escuchar, era algo común, que la gente sacrificaba seres humanos jóvenes a sus dioses. O sea que no era algo tan descabellado en términos rituales o en términos religiosos. Ahora, lo descabellado era que era su propio hijo, para él era descabellado, para los demás no sería ningún problema. Recuerde que no estamos, despéguese de la revelación del Nuevo Testamento, despéguese inclusive de la ley de Moisés, porque esto es mucho antes. No había revelación de Dios tanto como lo hay hoy, porque la revelación de Dios es progresiva a la humanidad. En aquel tiempo había muy poca luz, por lo tanto, métase en ese espectro de poca luz espiritual para entender un poco la posición de Abraham, ¿verdad? Para no mirarlo a la luz del Nuevo Testamento, mirar para atrás, sino viajar atrás y ponerse sin Antiguo ni Nuevo Testamento y ver solamente al patriarca Abraham, a su hijo, pero cosas que son notablemente ejemplificadoras para lo que habría de venir. Obviamente Dios tenía todo un plan para esto, más que una mera prueba de la fe de Abraham, y ahora lo van a ver. ¿Qué hizo? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Ya, por supuesto, no sé cómo habrá hablado con Isaac, pero habrá sido dura la cuestión porque naturalmente cualquier ser humano tiene instinto de supervivencia y se habría de resistir a esa condición, ¿no? O, no sé, la sumisión en este sentido debería ser bastante difícil de creer, ¿no? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, dos cosas. Prender fuego para la leña y el cuchillo para matar a la víctima, como normalmente se hacía, ¿no? El animalito o a la persona. Y fueron ambos juntos, ¿no? Entonces habló Isaac a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, ¿no? Y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, algo no me cierra acá, ¿no? Pero aquí viene otra vez la fe grande, grande y sin duda la fe de Dios. Dios, le dice a Abraham, se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, allí edificó Abraham al altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora ya no cargaba la leña Isaac, sino que él estaba sobre la leña, ¿no? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¡Qué coraje! Entonces aparece ¿quién? El dador de la vida. ¿Quién podría ser? El ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo: Abraham, Abraham. Imagínense, ¿no? Al punto, ¿no? Para degollar a su hijo estaba ahí. Por un lado habría un combate en la mente, como le pasa a usted. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me viene esto ahora? Señor, esto no lo puedo entender, no me cierra. Señor, yo te he servido, yo te he obedecido, tratamos como que de defendernos, ¿no? Y no entendemos. Y tratamos a veces hasta de echar culpas, pero no nos sale, porque hemos aprendido que no hay que echar culpas, sino que hay que someternos al proceso transformador de Dios si es que verdaderamente lo amamos. Entonces,
el ángel de Jehová le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. No es que Dios diga, menos mal, yo no sabía si Abraham iba a obedecerme o no. Por supuesto que Dios sabe todo. Ahí es donde yo le decía que a veces la Escritura humaniza a Dios y lo hace como de una manera más digerible para el lector más de aquel tiempo, ¿no? Y aparte es otra forma natural de escribir también, o de decir, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, la segunda vez que dice tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí hay algo. La primera figura de la sustitución en el sacrificio. Sin lugar a dudas, sabe dónde era esto, no se lo leo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, tercera vez. Una vez antes de sacrificarlo, dos veces después de que Dios lo detuvo. Habla del único hijo y muestra la figura clara de la sustitución en el sacrificio. ¿Dónde? Bueno, ¿sabe dónde? En el monte Moria. ¿Dónde es el monte Moria? En el mismo lugar donde está el monte del templo. Ahí es donde años después se construiría el monte del templo, donde Dios proveyó ya un sacrificio, donde en el monte del templo, ¿qué se hacía en el templo? Sacrificios. ¿A favor de quién? Sacrificios sustitutivos que cubrían el pecado de los que se acercaban a Dios en fe. Fíjese cómo Dios hace concordar sus figuras para llevarlo a la máxima expresión en el monte de Dios, en el monte Calvario, sacrificar ya a su Hijo Jesucristo, ya sustituyendo en ese lugar a todos nosotros y poniéndolo a su Hijo y proveyendo Él el Cordero para el sacrificio. Es como Dios proveyó, a Abraham le proveyó un cordero, un carnero, y a nosotros Dios nos provee un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado. Esa es la ventaja del Cordero de Dios, del Cordero de Dios que es Cristo mismo, que ya no cubre el pecado, sino que lo quita para siempre. Entonces, cuando vemos esta prueba de fe, decimos, madre mía, Señor, ayúdame, que nunca, es más, si fuere posible, Padre, pasa de mí todas estas cosas, porque ni me imagino cuántas cosas duras permitiría Dios que nos pasen. Hay testimonios muy duros de muchos cristianos a través de la historia que han soportado cosas durísimas. ¿Y cómo nos admira? Leemos historia, leemos libros de biografías de diferentes hombres de Dios y vemos que lo que hace la fe, la verdadera fe de Dios, cómo supera los obstáculos más grandes, cómo hace Dios para sustentar y cómo hace Dios para acotar también el sufrimiento, como es el de Abraham, que no permitió, porque Abraham estaba creyendo, bueno, terminará muriendo, porque naturalmente iba a morir Isaac, pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Abraham creía que Dios lo podía resucitar de entre los muertos, pero no fue lo que Dios hizo. No permitió que Isaac muriera. Le mandó a que así fuese y Abraham, imagínense, habrá pensado que eso es lo que le pidió Dios. Pero lo que Dios le pidió es que llegue hasta el límite. Lo que pasa es que Abraham no sabía. ¿Y cómo sé yo, pastor, si me va a pasar lo mismo? No sé. No sé. Pero lo que sí sé es que Dios no va a poner una carga que no pueda soportar. Dios dice que no somos tentados más allá de lo que podremos soportar, sino que proveerá también, conjuntamente con la tentación o la prueba, que proveerá la salida para que podamos resistir.
Abraham, ¿por qué pudo resistir esto? Y porque Dios proveyó la salida. ¿Qué proveyó? Un cordero para el sacrificio. Y se cumplió aquella confianza, aquella fe, aquel milagro que Abraham esperaba. Iremos, adoraremos y volveremos. Efectivamente, y volvería Abraham danzando, ¿no? Y viendo la gloria de Dios otra vez, por enésima vez, viendo la mano de Dios, librando a Abraham, librando a su hijo, librando su familia, confirmando Dios su fidelidad y de esta manera consagrando a Abraham verdaderamente como el padre de la fe. ¿Quién pasaría por esto si no tiene la verdadera fe de Dios, no? De cierto, le dice otra vez, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Frase que significa que, terrenalmente hablando, los hijos y descendientes de Abraham dominarían, tendrían el control de las ciudades de la tierra prometida que ahora no estaban bajo el control de Abraham. Hablar del poseer la puerta del enemigo es poseer el control de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la puerta de la ciudad se sentaba el juez para juzgar, ese era el lugar de transacciones. Hoy el lugar de transacciones es el home banking. Sí, la internet. Ya no es la puerta de la ciudad. No vamos, ahora está todo pasa por internet, ¿no es cierto? Antes de que estuviese la internet, bueno, pasaban todo, bueno, el clearing bancario se hacía a través del cruce de información, de cheques y demás. Llevaba más días, ¿no? Ahora las transferencias son inmediatas, ¿no? Un segundo y ya está. No hace salta la campanita, ¡cling! Recibiste dinero, dice. Ojalá que sea tu caso. Bueno. Pero poseer las puertas de la ciudad es tener el control de la ciudad. Cosa que se cumpliría y que se cumplirá en parte con la conquista de la tierra prometida y finalmente con el advenimiento de Jesucristo a la tierra para completar la promesa en términos terrenales, ¿sí? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Qué bendición asociada hay siempre cuando se oye la voz de Dios, se obedece a la palabra de Dios. Y qué triste es el caso de las personas que no o tienen en poco la palabra del Señor, desprecian la palabra del Señor teniéndola en poco, porque quizá viene por otros medios que no esperaban que vengan por allí, por personas humanas o medios que normalmente nosotros no les daríamos valor porque no lo tienen en términos divinos. Ninguno de nosotros somos de naturaleza divina. Somos participantes, pero no somos semidioses ni tenemos naturaleza divina. Siempre humana, ni tendremos naturaleza divina, ni algo parcialmente divino, sino siempre humano, glorificado, pero humano. Y claro, todo eso a nosotros, cuando Dios usa esos canales, sin darnos cuenta, al no darle el valor divino que verdaderamente no tiene la naturaleza humana, confundimos esa falta de divinidad en el canal o en el instrumento que Dios usa para comunicar su palabra con su palabra misma que es santa, divina, pura y eterna. Entonces las personas desprecian la palabra de Jehová porque vienen por un medio no divino, hombres comunes y corrientes como Juan el Bautista o como Elías, por ejemplo, hombres que en apariencia, dicen, pero estos son hombres brutos, salvajes, vestidos con pieles de animales. Nadie, ni en la época de Elías o de Juan el Bautista, vestía pieles de animales, tenían túnicas hechas de tela, cosida, bordada eventualmente y ceñida al cuerpo, pero ellos comían miel silvestre y langostas, que no me parece nada, pueden ser muy crocantes, pero no me da la idea, ¿no? Pero bueno, ellos comían esto. Habla de una condición salvaje de vida, ¿no? Pero Dios traía la palabra a través de eso y cualquiera que escuchaba, eso no, a través de esto Dios no puede hablar. Entonces ahí las personas caen en el error de despreciar la palabra de Jehová.
Pero Abraham oyó la voz de Dios, aunque a veces oyó la voz de su mujer. Y cuando oyó la voz de su mujer, la segunda o la tercera vez, que tenía razón, Dios le tiene que decir, no, ahora sí oíla. Esto no quiere decir esposos que nunca tienen que oír a sus esposas. No, tienen que oír a sus esposas cuando hablan de parte de Dios, con la palabra de Dios. Para eso está la esposa, para que sea una ayuda para el hombre, para decidir correctamente en cuestiones donde tiene que decir el hombre. Ayuda idónea. Por eso la mujer debe ser idónea en el conocimiento de la palabra de Dios, para ayudar idóneamente. Para no caer en el error de Eva, en el error de Sara, como un par de veces fue. Y como en el Nuevo Testamento se habla también de que, así como hombres, obviamente, ¿no? Bueno. Y verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Bueno, ahí vemos una pequeña imagen, ¿no? Bastante difícil de imaginar, pero un poco gráfica o ilustra lo que, hasta dónde puede llegar una demanda divina, ¿no? Que va en contra del afecto natural, en contra de lo lógico, en contra de lo que sería esperable, aceptable. ¿Cómo quiere verlo? No me cuadra. No creo que Dios permita esto. Bueno, hasta ese punto lo llevó Dios, ¿no? Entonces, no te extrañes cuando Dios te prueba. No digo que te pase esto, pero hay cosas menores a veces que nos hacen huir, entonces no deberían. Digan conmigo, Señor, ayúdame a confiar pacíficamente y hablar positivamente como Abraham en todas las pruebas que me toque atravesar. Amén. Bien. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Recuerda que estaba bastante lejos, no sé cómo llegó la noticia, pero habrá viajado si vamos en la va invertida en que viajó Abraham, eran como 5.000 kilómetros que viajó la noticia, y llegó la noticia que había tenido sobrinos. Bueno, su primogénito, Buz su hermano, Camuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidraf, Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz a Teba, a Agaham, Tajás y a Maaca. Bueno, esto es un poquito algo de genealogía que muestra un poco la gran familia de aquel tiempo, ¿no? El dolor no termina acá, porque continúa. Esto es lo que a veces nos hace un poco temer la vida cristiana. Pero otra vez insisto, no se asuste. No quiero que se asuste ni se haga la cabeza, sino obedezca a Dios, como citamos a Charles Stanley el domingo, y deje a Dios en sus manos las consecuencias. Abraham hizo esto, obedeció a Dios y dejó que pase lo que tenga que pasar, y pasó lo que tenía que pasar. Pero obedeció a Abraham a Dios y le fue contado, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A nosotros también nos es contado por justicia si creemos a la manera de la Biblia, no a nuestra arbitraria manera de creer o particular manera de creer, sino a la única manera de creer a la que claramente se describe en las Escrituras, para que de esa manera entendamos al único Dios verdadero. Pero vamos a pasar en la historia a la muerte y entierro de Sara, que es otro golpe más en la vida de Abraham. No, como les pasa a todos, ya pasaron 127 años de Sara. 127 años. Ya Abraham tendría 137. No eran pocos años, casi 140.
Ya con 40 nos duele todo, imagínense con 140. Dígame, ayúdame, Señor, a llevar mi carroza, ¿no? Bueno, Génesis 23:1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. ¿Recuerdan Hebrón dónde estaba? Al sur de Jerusalén, un poquito más hacia el oeste. Estaba el mar Salado, el mar Negro, ¿sí? Allí. Del otro lado, de este lado, estaba el mar Mediterráneo, la zona de Filistea. Ahí donde estaba, donde después, más al sur de la zona de Filistea, estaba la última ciudad de Gerar, donde estuvo Abraham con Abimelech. Ahí estuvo viviendo mucho tiempo. Bueno, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, dice, ¿no? Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo, los hijos de Et son los heteos. Los heteos, extranjero y forastero soy entre vosotros. Es cierto, él no era dueño de la tierra. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Abraham y dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Mire cómo consideraban los heteos a Abraham. No era cualquier persona, era un príncipe de Dios. Qué lindo concepto que tenían de Abraham los incrédulos. Eres un príncipe de Dios. Alguien que sabían que Dios estaba con él. Tantos años habían pasado y la gente seguía comprendiendo y asumiendo que Dios estaba de parte de Abraham de manera notablemente diferente que con el resto de los seres humanos. Eso es lo que Jesús decía, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esto da cuenta que no hay forma de que un creyente no se vea si es verdaderamente creyente. Si un creyente no es verdaderamente creyente, no se ve, porque no alumbra. Puede decir que es creyente, que es evangélico, que va a la iglesia, que se bautizó, que hizo todo lo que quiera, pero si su vida no resplandece con sus obras y el fruto en su carácter, y las consecuencias del estilo de vida no llevan a la comprensión de los que nos rodean, de que Dios está con el creyente, no hay forma de engañar a las personas que nos rodean, porque es una luz sobrenatural que parte de la gracia y la virtud de Dios en una persona. Eso no se puede fabricar en el hombre, no se puede imitar. Se puede, sí, de alguna manera falsificar, pero como toda mentira tiene patas cortas. La vida de Dios no es genuina en el hombre que tiene el Espíritu Santo, punto. Lo demás es solo baratija evangélica o baratija religiosa. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Et, a los heteos, ¿no? Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Sohar. Este Efrón, un hombre, aparentemente un hombre feudal, que tenía tierras, y en la tierra, dice aquí que tenía una cueva, la cueva de Macpela, ¿sí? Para que me dé la cueva de Macpela. No es para que se la regale, ¿no? Sino, me da 1 kilo de pan, usted dice así. No está diciendo regálame 1 kilo de pan, ¿qué está diciendo? Vendeme. Pero usted no dice vendeme, ¿me das 1 kilo de pan? Bueno, acá también es de la misma forma, que me dé la cueva de Macpela. Decía que intercedan, que lo convenzan a a Efrón, hijo de Sohar, que le venda la cueva para enterrar a Sara, que tiene al extremo de su heredad, porque por su justo precio me la dé,
para posesión de sepultura en medio de vosotros. Abraham no estaba, se dan cuenta evidentemente, manoseando la situación o poniéndose en víctima para que, bueno, le den alguna moneda o le den algo de regalo. No, yo voy a pagar lo que corresponde. Esto habla de la integridad a nivel material de Abraham. Abraham no tenía problema en pagar lo que correspondía pagar. Dice que este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Vaya a saber por qué cuestión, porque recuerde que Efrón, como un dueño, un hombre feudal, tendría que pagar sus impuestos bajo el rey que él estaba gobernando, por la posesión de la tierra. Como hoy nosotros pagamos impuestos por nuestra casa, por nuestro auto, bueno, pagamos impuestos por el aire que respiramos, pero pagamos. Bajo protesta, pero pagamos. Bueno, no importa, pero es así. Dios dijo que al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Aunque no nos guste, debemos hacerlo así. Bueno, Abraham no estaba especulando con esto y sabía que por alguna razón, no sé, Efrón quería desprenderse, pero no estaba diciendo, bueno, te la regalo, toma, te la regalo. Igual Abraham, ya conocen que Abraham no era de esto que aceptaba de los impíos cualquier cosa. No lo hizo con lo de Sodoma. Acá tampoco lo hizo. Esto habla de la confianza continua, que Abraham no estaba agarrado al dinero que tenía y diciendo, deshago esto, ya no voy a tener más para vivir. Él confiaba en Dios. O sea, había sido probado tanto que el dinero era lo de menos. Y ahora venía de una prueba muy grande y ahora la partida de su esposa, que tendría un montón de cosas y recuerdos, que naturalmente, ¿no? Porque cuando uno parte su ser más querido, empieza a recordar cosas y cosas vividas durante 137 años, imagínense. Cuando salimos con Sara desde Ur, allá vaya a saber, y empezó a remontarse a Abraham, toda la historia que tendría para contar. Vio como cuanto más grandes sos, más historias contás. Y cuanto más grandes son, las mismas que contás las repetís más veces. Así que Abraham sería un libro, una biblioteca contando historias. No digo que tuviese problemas cognitivos, pero es una tendencia que tenemos todos los seres humanos. Le dice, antes, si te place, te ruego que me oigas, le dice otra vez, ¿no? Le dice, escúchame bien, Efrón, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré a ella a mi muerte. O sea, te voy a pagar lo que corresponde que haya que pagar. No te estoy, ¿cómo se llama cuando uno está peleando el precio? Regateando. No estaba regateando, le decía, decime cuánto vale y yo quiero hacerme cargo de la heredad porque quiero enterrar a mi esposa ahí, en la cueva de Macpela. Porque al final de la heredad estaba esta cueva, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Para que usted tenga una idea. Poneme el último mapa, Maxi, si bien digo, el último mapa. El último mapa. Bien, ahí ven un poquito en el mapa, lamentablemente los que ven el video no lo pueden ver el mapa, pero bueno, ahí ven Hebrón. Arriba ven a Belén y ven a Jerusalén. Ahí está el Mar Muerto, a la derecha. Sí, en este lado, como decíamos, la tierra de los filisteos, que estaba cerca del Mar Grande o el Mar Mediterráneo. Ahí estaba Gerar, en este círculo de acá, Hebrón. Y cerquita de Hebrón, recuerde que Sara, la cueva de Macpela y la heredad de Abraham estaba cerca de Hebrón, ahí. Ahí es donde Abraham estaba. Él había estado por Berseba. Aquí estaba Gerar, ¿ven? Él viajó de Hebrón a Gerar, de Gerar a Berseba. Después de Berseba, él volvió a hablar con la gente allí. Siempre Abraham viajando, era lamentablemente o a propósito un peregrino, como nosotros hoy. Esto no quiere decir que vayamos peregrinando de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, no, porque algunos lo toman literalmente. No, tiene que, más que alguien eventualmente pueda hacerlo, pero el turismo cristiano no se justifica con esto. Esto tiene que ver que somos peregrinos en la vida.
Somos extranjeros y peregrinos en la vida y debemos vivir así, sin herencia permanente de lo que vemos hoy. No aferrados a la tierra, no aferrados al dinero que tenemos, a la propiedad que tenemos. Está bien que la cuides, que cuides tu trabajo, que cuides tu profesión. Está bien que te capacites o que te perfecciones o que hagas mejor tu casa o que cuides tu auto, hagas el mantenimiento correspondiente, es lo que corresponde. Pero que no esté tu corazón en ello, aferrado, sino que haya una actitud responsable, pero no un amor inseparable que no se desconecta de lo terrenal, sino una actitud responsable para lo terrenal, lo material. Bueno, Abraham termina diciendo en el verso 16. No, bueno, en el 15 le responde Efrón, ¿no? Y le dice, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Estaban negociando, ¿no? Recuerde que ahí no había monedas de plata, eran la plata en peso, en gramos, en la carga. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, con testigos, como hace delante de un escribano público. Hoy vamos y se vende una propiedad, firma el que vende, firman los que compran, o los herederos, según el caso, bueno, cualquier trámite, delante de un escribano. Aquí, ¿cómo se hacía? Bueno, de una manera semejante, delante de los descendientes de Ed, los heteos, se muestra que acordaban con Abraham y Efrón la compra de esa propiedad y en la propiedad la cueva de Macpela. Todo esto, ¿por qué está en la Biblia? Porque Dios nos muestra que ya desde la antigüedad la palabra que uno hace, el compromiso, debe cumplirlo. Y Abraham era un hombre de palabra, de compromiso, que se hace cargo de lo que promete. Hoy vemos una sociedad muy laxa en el compromiso verbal. No tendría que hacer falta el compromiso escrito, pero aún los cristianos son muy laxos en el compromiso verbal. Se comprometen por entusiasmo, pero cuando pasa el entusiasmo, pasa el enamoramiento, se pierde el compromiso, cuando el compromiso debería permanecer de manera continua, ¿no? Entonces, en presencia de los hijos de Ed, le da los 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. O sea, lo legalmente vigente es lo que hace Abraham al darle y pagarle en público, ¿no? Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre. Recuerdan que en Manre también había un altar. En Hebrón había un altar, en Beerseba había un altar, en Gerar había un altar, donde puso el árbol también que había puesto Abraham, ahí también es un altar. Siempre el culto estaba pegado a Abraham, o Abraham pegado al culto a Dios, algo muy propio de un verdadero creyente, pegado a la parte cúltica, a la adoración a Dios. Eso revela la condición de un verdadero creyente. La heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Un tamarisco era el árbol, ¿recuerdan? El árbol en donde hizo altar Abraham. Como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ven que era el lugar de las transacciones. Ahí no había un número de transacción, sino que había testimonio en presencia de personas, testigos de peso como los hijos y los herederos, que decían, no, fue vendido a Efrón, de los hijos de Ed, ahí la heredad a Abraham, y a Abraham le pertenece esta tierra y ya no le pertenece a Efrón, punto. Y eso estaba en la puerta de la ciudad, donde se hacían las transacciones, donde se juzgaban a las personas, donde se tomaban y se publicaban las cosas. Ahí en la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón,
en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Es así como finalmente quedó, ¿no? Quedó allí para siempre. De esto se hace un contrato público. Y hoy vemos varias enseñanzas muy prácticas. Vemos un Abraham pasando por el dolor, pero ni el dolor, ni la prueba más dura, nada lo separó a Abraham de una vida de obediencia. Y la vida de obediencia evidencia una fe grande. Cuando un cristiano o una persona que se dice cristiano no tiene fe, sus obras muestran que no tiene fe. Pero cuando un cristiano tiene fe y fe de Dios, es una fe grande. Si quieres llamar la fe pequeña como un grano de mostaza, lo suficiente, es mucho más grande que la fe humana, porque la fe de Dios, aunque sea pequeña, es más grande que la de los hombres. Por eso la llamé una fe grande, porque es la fe del Dios grande, aunque sea pequeña. Pero Abraham no dudó por incredulidad, sino que, dice la Biblia, que se mantuvo dándole gloria a Dios, gloria a Dios. Todo entendía que era para la gloria de Dios. Quizá Abraham no entendió muchas de las cosas, pero vemos hoy claramente que muchas de las cosas que Abraham hizo son enseñanzas para nosotros hoy. Fueron las insinuaciones y las primeras sombras del plan de Dios para nuestra redención. ¿Y esto qué te dice también? Que Dios es un Dios fiel, un Dios maravillosamente fiel y un Dios que considera la fe de sus santos y los guarda. Veo un Abraham que caminó y todavía nos falta la última parte, porque hay una parte más por la cual Abraham tiene que transitar. Todavía no termina la historia de Abraham, va a terminar el domingo que viene. Espero puedas estar para ver el final de toda esta historia tan preciosa que está cargada de enseñanzas, cargada de moralejas espirituales, cargada de ejemplos, cargada de tipología espiritual y bíblica que nos permite ver al Cordero, a la expiación vicaria, un concepto que ahí aparece en el Monte Moria, el mismo lugar del templo donde se sacrificarían luego los animales y cerquita del Monte Calvario donde se sacrificaría al Hijo de Dios por vos y por mí. Entonces, ante toda esta impactante historia, decíamos, Señor, ayúdame a tener la fe de Abraham. Ayúdame a caminar con esa convicción, con ese coraje en medio de la prueba, que nada, ninguna, mucho menos una tontería vergonzosa me haga retroceder, sino al contrario, que tenga esa fe férrea, inquebrantable, que no retrocede por nada, sino que soporta todo lo que Dios pone delante y está dispuesto a obedecer ahora la clara revelación de Dios en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en lo que nosotros llamamos hoy la Biblia. Y oramos, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles en todo tiempo. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a caminar como Abraham, aún en los momentos más duros. No se nota, por lo menos, que titubeó. Habrá tenido sus combates, pero sus palabras decían otra cosa. Él tenía la confianza en todo tiempo en ti. Él no perdió su integridad como Job, aún la prueba más dura, no abandonó su integridad, como su misma mujer lo incitaba a abandonarla. La mujer de Lot abandonó su integridad, la mujer de Job abandonó su integridad. Mas no así Job, mas no así Abraham, mas no así nosotros. Te ruego, Señor, ayúdanos a conservar la misma integridad que proviene de una fe grande en nosotros, que a su vez proviene únicamente del Espíritu Santo de Dios. Y esto te lo pedimos para tu gloria y para que podamos llegar al fin, a la meta de nuestra carrera, para que un día nos puedas decir, bien,
buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En el nombre de Cristo, y todos decimos con alegría, amén.